¿Qué es lo que vamos a ver en esta primer clase del curso de extraccionista? Primero vamos a explicar un poquito lo que son las etapas dentro del laboratorio de análisis clínicos. Para eso primero tenemos que explicar qué es la función del laboratorio. Y esta función es la que nos permite producir información por medio de procedimientos analíticos que miden magnitudes en muestras biológicas. ¿A través de qué? A través de la prevención, de la detección temprana, del diagnóstico, del pronóstico y del seguimiento de enfermedades. ¿Cómo se establece un diagnóstico? La primer cabecita, el médico. Luego, ese médico es el que va a remitir la solicitud de examen, o sea, la orden médica. Luego viene la toma de muestra y el procesamiento o lo que es la preparación de la muestra. El procesamiento, que es lo que involucra la parte analítica, y la entrega del resultado, que es la parte postanalítica. La toma de muestra sería la etapa preanalítica, que es la que vamos a desarrollar a continuación. Detrás de cada muestra hay un paciente. ¿Qué quiero decir con esto? Que todas las muestras o las muestras de magnitudes biológicas deben ser rotuladas. ¿Rotuladas cómo? Con el código de barra o con alguna identificación que nos permita saber que es, por ejemplo, de Juan Pérez. ¿Cómo me aseguro la calidad? Dentro de un laboratorio nosotros siempre tenemos que trabajar con calidad o con normas de bioseguridad y con normas de calidad. Que el examen sea el correcto, en la muestra correcta, en el tubo correcto, el traslado correcto, el resultado correcto, el tiempo oportuno y la interpretación correcta de la orden médica. Todo esto es lo mismo que decir etapa preanalítica, ¿sí? Etapa preanalítica, aseguramiento de la calidad. Como les había mencionado antes, las etapas del laboratorio entonces van a ser la preanalítica, que es donde tengo toda la toma de muestra, donde involucro la parte administrativa y al box de extracción. Y en la parte analítica es donde involucro al técnico y al bioquímico, y en la postanalítica es donde involucro al bioquímico, que es el que valida. Generalmente la etapa preanalítica tiene un 80% de error, ¿sí? Es difícil de medir y cuantificar porque no sabemos si fue un error administrativo o un error de la extracción o fue un error en conjunto, ¿sí? Que la administración no haya podido leer correctamente el análisis y que la parte extraccionista tampoco haya podido. Hay una parte en este PDF que dice preparación del paciente. Instrucciones estandarizadas se refiere más que nada a la toma de la extracción, ¿sí? Nosotros en el curso de extracción, en la modalidad práctica, vamos a ver 3 métodos de extracción. El convencional, que se llama aguja y jeringa, el mariposa para convencional, ¿sí? Y el sistema al vacío. El ayuno va a depender según el análisis que después vamos a ir desarrollando. Y la hora de la extracción va a depender también del análisis. Por ejemplo, una hormona que se llama prolactina se debe sacar entre las 8 y las 9 de la mañana. Etapa preanalítica, registro administrativo. Identificación del paciente, datos de afiliación, asignación de un código de identificación, que es el código de barra, y en el cual tenemos que detallar los estudios, el diagnóstico y otros datos para las pruebas solicitadas. Y si es urgente o de rutina u ordinaria, ¿sí? Y en esta fotito que ven acá es como se podría llegar a ver un código de barra, ¿sí? En el cual nos indican, por ejemplo, primero el código de barra con la identificación de ese paciente, y abajo, si ustedes ven, dice MAT eritro, que ese es el estudio que se debe solicitar, y abajo dice hemo y te dice el sangre con nepta, que esos son los diferentes tipos de anticoagulantes que después detallemos. Toma de muestra, identificación del paciente, flebotomía, técnica estandarizada, materiales adecuados, identificación de los tubos y postura. Flebotomía, nombre técnico que se le indica a la extracción sanguínea. Técnica estandarizada, dependiendo a los insumos que uno cuente, y los materiales adecuados también va a depender de eso. Identificación de los tubos es el rotular, y la postura. El paciente siempre tiene que estar a 90 grados. Error en la etapa preanalítica en la extracción sanguínea. Identificación del paciente, rotulación de los tubos, tiempo de aplicación del torniquete me supera el minuto. Utilización de anticoagulantes vencidos o inapropiados. Proporción inadecuada entre la sangre y el anticoagulante. Extracción de sangre demasiado lenta me provoca hemólisis. ¿Qué es la hemólisis? Es el rompimiento de los glóbulos rojos. Una agitación de los tubos brusca
también me provoca hemólisis o una insuficiente homogeneización entre la sangre y el anticoagulante, que esto produzca que se me coagule la muestra. Entonces, dentro de los factores preanalíticos vamos a tener esta toma de muestra. Primero debemos confirmar la identidad del paciente. Pero antes de esto, corroborar la orden médica, ¿sí? Siempre cuando el paciente llega y yo tengo la orden médica, lo primero que voy a hacer es corroborarla. Ver que todos los análisis me coincidan con lo que me está dando administración. Luego realizo una doble identificación, ¿sí? Que es muestra y pedido, o sea, lo que me están pidiendo con lo que yo tengo. Rotular solo los tubos requeridos. La persona que colecta es la muestra responsable de la rotulación. En este caso, nosotros mismos como extraccionista. No hago rotulación secundaria y rotulo las muestras en el momento de la extracción, siempre con el paciente. Dentro de la flebotomía hay lugares que debemos evitar. ¿Cuáles son? Cicatrices, quemaduras, áreas con terapia o hidratación endovenosa, que estos son los famosos sueros, ¿sí? Si yo, por ejemplo, uso el de destroza, voy a estar teniendo mucha más concentración de azúcar. Si yo, por ejemplo, uso el de fisiológica, voy a estar teniendo mucha más concentración de sodio. Una mastectomía, que es la extirpación de la glándula mamaria, y en algunos casos, como se sacan los nódulos, es importante siempre, pero siempre, evitar sacar de ese lado, ¿sí? O sea, evitemos sacar del brazo en el cual hubo extirpación de mama. Muchas de las preguntas que me hacen, ¿y si es bilateral? O sea, si es una mastectomía de ambas mamas, se saca por arteria, de lo cual es nosotros, tanto yo como técnica ni ustedes, están habilitados, ¿sí? Hematomas y venas con signo de trombosis. ¿Qué pasa cuando yo tengo el torniquete, o el lazo, más de 1 minuto? Me aumentan la proteína. Y si yo tengo el lazo y abro y cierro el puño más de 10 veces, aumento el potasio. Otro error es la muestra hemolizada. ¿Por qué? Por punción inadecuada, el famoso escarbe. Calibre de aguja de extracción muy fino. Calibre de aguja de extracción muy fino significa que, por ejemplo, hay diferentes tamaños. El tamaño estándar es de 21G, pero en algunos lugares, según la demanda de los insumos que haya, te hacen usar un 22 o un 25, que es un calibre muy chiquito, ¿sí? Por lo cual siempre el calibre estándar es 21G por 1. Cuando yo hago el trasvaso al tubo, ¿sí? Que lo tengo que hacer de manera correcta, que después se lo vamos a explicar en un videíto, y la humedad en los materiales utilizados, porque es cuando están vencidos. Y también, recordemos un poquito de lo anterior, la agitación brusca de los tubos. ¿Qué me va a provocar un rechazo en la muestra? Cuando la sangre y el volumen no me coinciden, ¿sí? Todos los tubos tienen un enrase que se deben respetar. La hemólisis, anticoagulantes incorrectos, tubos inadecuados o una toma de muestra inadecuada, ¿sí? Una vez que finaliza la parte de la extracción, en lo que es la parte del extraccionista, además de sacar sangre, debe cumplir también con lo que se conoce como, en la etapa preanalítica, centrifugar las muestras, ¿sí? Que esto es lo que dice acá, precentrifugación. Primero hay que establecer estos criterios. Condiciones de espera: una vez que finaliza la extracción, siempre tengo que dejar, en el caso de los tubos secos, que la muestra me coagule para luego centrifugarla, un ejemplo. El tiempo, y en el tubo seco y en los tubos con anticoagulantes, son de 10 a 15 minutos a 3.500 revoluciones por minuto, ¿sí? Siempre tienen que estar en posición vertical y enfrentados, tapados, a temperatura. Y hay 2 análisis que se deben proteger de la luz porque son unas hormonas inestables, ¿sí? Como por ejemplo la vitamina B12 y el ácido fólico. Algo importantísimo que voy a marcar acá son las normas de bioseguridad, que es lo que vamos a explicar a continuación, y que para la muestra del VIH o del HIV siempre se debe cumplir con la firma del formulario de consentimiento informado. No le puedo realizar una extracción sanguínea sin previa confirmación del paciente, ¿sí? Otra cosa que me gusta siempre decir es que la calidad no está en las cosas, sino que lo hacemos nosotros las personas.